habíamos visto el concepto de eje, ¿sí? Como una recta, eh, que atravesaba el cuerpo y que de acuerdo a la dirección que tenga, podríamos hablar de eje longitudinal o vertical, el sagital o anteroposterior, el transversal, también llamado axial o horizontal. Y habíamos definido, bueno, por supuesto el eje del cuerpo, que eso lo habíamos explicado que iba del vértex hasta en forma perpendicular, ¿se acuerdan? A perpendicular al piso, ¿sí? Bajaba y dividía entonces al cuerpo en dos. Desde el vértex, que es la parte más superior, hasta el piso, a nivel de los pies, por supuesto. Desde este punto, y habíamos dicho que en anatomía, ¿sí? Porque ejes son infinitos, pero que en anatomía nosotros íbamos a utilizar tres ejes, ¿sí? El vertical o longitudinal, el horizontal o transversal y el sagital o anteroposterior. Sobre estos ejes, ¿sí? Es donde vamos, son los que van a determinar el movimiento de una articulación, ya sea una abducción, una flexión, una extensión, una rotación. Así que esto es muy importante. Y este movimiento, como les decía recién, va a ser en un plano. Habíamos dicho otra cosa importante que tenía que ver con los polos o los extremos de los ejes, ¿sí? Es decir, cada eje tenía un polo superior o craneal para el vertical e inferior y caudal, ¿sí? Como izquierdo y derecho para el eje transversal y anterior o ventral y posterior y dorsal para el sagital. Y, y habíamos comentado que los parámetros espaciales eran precisamente esos extremos o polos de los ejes que van a delimitar un plano. Acá hay una cosa importante. El eje habla de una dimensión. Cuando hablamos de plano, es bidimensional. Es decir, dos ejes que van a delimitar una porción del espacio. Eso es un plano. Bueno, esto es lo que le estaba diciendo. Si el concepto de plano, y una cosa importante a tener en cuenta es que un plano siempre va a ser una figura geométrica, ya sea un cuadrado, un círculo, un triángulo, etc. En el caso de un cubo, ¿sí? Cada cara del cubo, que son seis, ¿sí? Cada cara va a ser un plano. Y habíamos entonces definido esto que estábamos diciendo con, marcándolo, este es el plano anterior, izquierdo, derecho, posterior, superior e inferior. Recuerden que el plano entonces
delimitado por dos ejes y que es bidimensional. Después también habíamos visto cuando nosotros vemos una imagen, ¿sí? O un preparado anatómico, una foto de un libro donde nos muestra una estructura anatómica, ¿cómo lo vemos? ¿Sí? Es lo que se llaman vistas. ¿Sí? Eso lo habíamos, esto no es difícil, habíamos dicho que había una vista anterior, vista posterior, ¿sí? Y habíamos determinado entonces los parámetros. Esto voy rápido porque es la primera parte y quiero llegar a articulaciones. ¿Se acuerdan que había una vista lateral, izquierda, derecha? ¿Sí? Y ahí establecíamos que era anterior y que era posterior. Y en una vista superior. Bien, entonces, ¿está claro lo de ejes y planos? El concepto, ahora lo vamos a aplicar a las articulaciones. ¿Sí? Sí, profe, está claro. Eso Sí, está sí, quedó claro. claro. Bien, ahí está marcado lo que es un plano sagital, el plano horizontal en rojo y el plano coronal en verde. Bueno, acá están la definición de cada uno de los ejes. Para esto sirve, si nosotros vemos un corte, como estamos viendo acá, y poder describir una imagen como es esta, tenemos que tener en cuenta cuáles son los ejes. Fíjense que acá el eje sagital, esto es posterior y esto es anterior. Esto ustedes ya lo identifican, estos son los pulmones. Este es el corazón, la aorta, la cava. Lo estamos viendo de abajo esto, ¿eh? Esto es derecho y esto es izquierdo. Que había planos, recuerden que había un plano sagital, miren la imagen a la derecha, que dividía al cuerpo en dos, al cuerpo o al órgano o a la estructura en estudio, ¿no? Este es coronal y dividía entonces, en este caso el cuerpo, en anterior y posterior. Y en un plano horizontal, en superior e inferior, lo que está por encima y por debajo. Bueno, esto es un concepto importante. Recuerden que el eje longitudinal, vertical o cefalocaudal va a permitir un movimiento de giro, de rotación, como vemos en la imagen. Mientras que un eje sagital, anteroposterior, va a permitir un movimiento. ¿Qué les parece? Les pregunto. Abducción y aducción. Abducción y aducción.
Esto es tronco, que en este caso es una flexión hacia un lado y al otro. Acá tenemos los miembros, un miembro inferior, ¿sí? Entonces, en relación a un eje sagital, el movimiento va a ser de aproximación y separación, o aducción y abducción, que es lo mismo. Y si el eje es transversal, ¿qué tipo de movimiento les parece que va a haber? La De flexión y flexión extensión. Flexión y extensión, exactamente. Bien, perfecto. Fíjense que puede ocurrir tanto en miembros superiores, en el hombro, ¿sí? A nivel del codo, en la cadera, en la rodilla, ¿sí? En el tronco, flexión, extensión. Ahora, yo lo que estoy diciendo es que el movimiento va a estar en relación a o en torno a tal eje. Pero ese movimiento se va a producir sobre un plano. En el caso este que estamos viendo, el de flexión y extensión, dijimos que se realiza sobre un eje horizontal o transverso. ¿Cuál será el plano sobre el cual se va a realizar el movimiento? ¿Qué les parece? El plano El frontal. ¿No? medial o sagital. A ver, Sagital. piensen un poquito. A ver, miren, vamos a volver El un poquito frontal. atrás. Vamos a volver un poquito atrás. Fíjense que esa rueda es la que va a determinar el plano. A ver, en el caso de la rotación, ¿qué les parece? ¿Dónde estaría el plano? En el coronal transversal, sería. ¿no? Siempre esto piensen en la rueda de una bicicleta, de un carro, ¿sí? Para ver, para pensar en el eje, tener representado, y la rueda, ¿sí? Lo que gira, que va a ser el plano. En este caso de la rotación, que es sobre un eje longitudinal, el plano va a ser Transversal. transversal. Perfecto. Un dato importantísimo. El eje y el plano van a ser perpendicular. Fíjense cómo está. Esto es el plano y acá está el eje. ¿Sí? Eje y plano. Plano transversal, eje longitudinal. Eso es para rotación. En el eje sagital o anteroposterior, ¿qué les parece que va a pasar con el plano? ¿Sobre qué plano va a ser este movimiento que habíamos dicho que era de separación y aproximación? Sobre el plano coronal. Exactamente, exactamente. ¿Ven que es perpendicular el eje al plano? Y en el eje transverso, ¿sí? Que se producía, habíamos dicho, el movimiento de flexión-extensión, el plano, ¿cuál les parece que va a ser? El sagital. Exactamente. Estas son las reglas, ¿sí? O sea, los conceptos básicos para poder entender los movimientos articulares. Y una articulación puede moverse en relación a un eje, y eso se llama uniaxial, puede hacerlo en dos ejes, eso se llama biaxial, o puede hacerlo en tres ejes, y eso es triaxial. ¿Mm? Ahora vamos a ver un poquito eso. ¿Se entiende lo que dijimos? ¿Alguna pregunta de esto? No, profe. No, Bien. no. ¿Cómo?
No, ninguna pregunta. Bien. ¿Cuál es la articulación que se va a mover en los tres ejes que estuvimos viendo? Eje sagital, eje transverso y eje longitudinal. ¿Qué articulación les parece, que ustedes que hemos visto, que han estudiado, que se va a mover sobre esos ejes y se denomina clásicamente como triaxial? La articulación esferoidea. Exactamente, esferoidea o en artrosis. Por ahí en algún libro pueden ver que sea multiaxial, ¿sí? Que la definen como multiaxial. Yo creo que es más útil para nosotros que estamos aprendiendo esto, ¿sí? En utilizar el término triaxial, para poder diferenciarla de las dos anteriores. Entonces, y va a haber articulaciones que son biaxiales y uniaxiales. Ahora, estamos hablando de las articulaciones móviles, ¿sí? Que tienen 1, 2 o más grados de libertad. Los grados de libertad de movimiento de la articulación va a estar dado entonces por los ejes. ¿Cómo podemos definir una articulación? A ver, Profe, no sé si fui la única, pero a mí se me cortó y si hablaste hace un ratito no te escuché nada. A mí también. bueno, les decía, ¿cómo definimos una articulación? ¿Es la unión de dos huesos en donde se produce un movimiento? Ujú. Sí. Ahora, recuerden que una articulación también puede ser la unión de un hueso con un cartílago, ¿sí? O sea, generalmente la unión entre dos huesos es una articulación, por supuesto, que es lo más frecuente, pero hay unión entre un hueso y un eh, cartílago, ¿sí? Perdónenme que estoy pasando, quiero llegar acá. Entonces, hueso, sí, es lo más frecuente. Hueso cartílago, ¿qué ejemplo de hueso cartílago podemos tener de articulaciones? El de las costillas, ¿o no? Perfecto, ¿sí? Las costillas con los cartílagos costales. Bien. Y bueno, y el hueso diente también es considerado una articulación. Ahora, estas articulaciones tenemos que clasificarlas. Y esto es importante porque lo preguntamos siempre, no ahora en el parcial, sino también cuando ustedes vayan a rendir el final. Muy importante, ¿de acuerdo? Es un tema dentro de lo que es articulaciones, saber la clasificación.
Esto lo habíamos visto en cómo estudiar la articulación, no solo por el nombre, por ejemplo, la articulación glenohumeral o la del hombro. ¿Cuál es la articulación más móvil del cuerpo? ¿La de la cadera? No, la del hombro. La más móvil es la del hombro, ¿sí? Las articulaciones que son en artrosis o esferoideas y más importantes son la del hombro y la de la cadera. Pero la más móvil, ¿sí? La que más movilidad tiene, es la del hombro. También tiene aparejado que al ser más móvil puede luxarse, es decir, las superficies articulares que están en contacto pueden perder, ¿sí? Salirse de su lugar. Y la luxación de hombro es bastante frecuente y muy dolorosa. No sé si alguna vez a alguno de ustedes le ha pasado. Bien, después hay que clasificar entonces, a ver qué tipo y qué género de articulación estamos hablando. Vamos a hablar de las superficies articulares, de los medios de unión, ¿sí? Y los movimientos con ejes planos, bueno, y grados. Nosotros no vamos a ser tan precisos con eso. ¿Mm? Y en algunas, por ejemplo, en el hombro, las principales articulaciones, saber qué músculos van a acompañar. Un concepto importante, el movimiento está determinado por la articulación, no solamente por ella, sino también por lo que la acompaña, la articulación y los músculos, ¿sí? Que son en realidad elementos activos de una articulación. La articulación tiene que ser móvil, es una de las clasificaciones, pero también van a estar acompañadas, por supuesto, por los músculos. ¿Cuáles son las más importantes? Habíamos dicho, la articulación del hombro, la articulación del codo, la de la muñeca, el concepto, ¿sí? De la articulación, saber qué tipo de articulación, pero no en detalle de la muñeca, la de la cadera, ¿sí? La de la cadera y la del hombro, las principales, y la del codo y la rodilla las acompañan. La articulación del tobillo también es una articulación importante. Decimos más importantes porque tienen una función muy, muy importante a nivel de lo que es el sistema esquelético, ¿sí? Músculo esquelético. Otra articulación que tenemos que conocer son las de la nuca, es decir, entre el occipital y el atlas, y entre el atlas y el axis. Y la articulación de la masticación, que es la temporomandibular. Esas son las principales articulaciones, entonces, que tenemos que conocer. Recuerden el concepto de la superficie articular, que era aquella que va a permitir que la superficie de un hueso que va a estar en contacto con el resto, ¿sí? Con el resto, con el hueso que va a formar la articulación. En el caso de la articulación del hombro, la superficie articular es la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea de la escápula. Y después vamos a tener una superficie que no es articular, es decir, aquella que no va a formar parte, no va a estar en contacto. Si estas superficies articulares se desplazan, hablamos de que es una articulación móvil.
Ahora, y esa movilidad puede ser mínima o una articulación con una movilidad muy importante como la del hombro, ¿sí? Va a ser inmóvil cuando esas superficies articulares no se van a desplazar. ¿Qué ejemplo de articulación inmóvil ustedes recuerdan? Las suturas Los- del cráneo. Las suturas, bien. También la sínfisis puede ser como la del esternón con la apófisis en la que termina, Sí. ¿no? Claro. A ver. ¿Cuál sería la sínfisis? Vendría a ser una que está formada por un cartílago especial, creo que era, no me acuerdo qué tipo de cartílago era, si era hialino o qué Fibrocartílago. Fibrocartílago. sí, eso. ¿Y dónde tenemos sínfisis? Tenemos una ahí, también tenemos, o sea, en el esternón, y también tenemos otra en el pubis. Em, Creo que la parte donde se unen los dos huesos coxales, me parece. Y no me acuerdo dónde más. ¿Alguien más? ¿Dónde, a ver que pueda ayudarnos? Yo tengo entendido que la sínfisis es semimóvil. La sínfisis, o sea, la sínfisis es una articulación con muy poca movilidad, ¿sí? Pero no es inmóvil, como puede ser la sutura. Claro. De todas maneras, con estudios de ingeniería, se ha visto que hay articulaciones que son llamadas inmóviles. Este es un dato, no es para que, pero un dato para que tengan en cuenta, no es que le vamos a tomar esto. Que las inmóviles pueden tener micro desplazamientos, ¿sí? Pero bueno, esa es otra cuestión. Desde el punto de vista anatómico, macroscópico, tenemos inmóviles, semimóviles e inmóviles. Ahora vamos a volver a esto de la sínfisis. Ahora vamos a volver. Entonces, la superficie que no articular es la parte del hueso, decíamos, que no va a hacer contacto con la otra, ¿sí? Con el otro hueso. Pero es la superficie que sí va a recibir a los ligamentos y a la cápsula articular. Y algo que estábamos hablando recién. La articulación podía tener una cavidad o no. Puede tener una cavidad sinovial o no tener una cavidad sinovial. Y puede estar interpuesto un tejido fibroso, cartilaginoso o tejido óseo. Entonces vamos a definir a las articulaciones como sinoviales o asinoviales, ¿sí? Las articulaciones con un tejido interpuesto son las fibrosas, las cartilaginosas y las articulaciones óseas. Esa es la clasificación entonces de articulación. Y la cuestión de que sean inmóviles, semimóviles, ¿sí? O móviles. Antes se las llamaba las inmóviles sin artrosis, a las semimóviles anfiartrosis y a las móviles diartrosis. Bueno, esto es lo mismo, pero con la terminología clásica y la terminología actual, ¿no? Bien, miren. Fíjense, este cuadro es del
del libro, un libro que utilizamos bastante, que es el PRO, que está dentro de la bibliografía. Fíjense que dentro de la ósea son las sinostosis, y un ejemplo de es el efenoides con el occipital. Eso está claro. Las suturas son articulaciones fibrosas, ¿sí? Las suturas son articulaciones que se encuentran en el cráneo y que de acuerdo a las formas, a las superficies de unión, ¿sí? Pueden ser planas, escamosas, dentadas o esquindilesis, como es el efenoides con el Bowman. Hay una que tiene en forma de ligamento acintada, que es la sindesmosis. Después está la membrana interósea y la gonfosis, ¿sí? Ahora, la sínfisis está incluida dentro de las articulaciones cartilaginosas. Y el ejemplo, acá hay otras, ahora después vamos a ver, está en la unión entre el pubis derecho e izquierdo. Es decir, la sínfisis púbica o pubiana. Esta es una sinostosis clásica, ¿sí? Entre la apófisis basilar del occipital y el efenoides. Suturas, la sindesmosis son ejemplos. La sincondrosis tiene cartílago hialino. Y también como sínfisis, ¿qué es esto? Un disco intervertebral. Recuerden que entre las vértebras tenemos los discos intervertebrales. Estaban formados por un núcleo pulposo y un anillo fibroso. Que esos discos podían... ¿Qué le puede pasar a los discos intervertebrales? En una persona grande. Secarse. Se Se desgastan, pueden ¿no? secar, se pueden romper, ¿sí? Y pueden aparecer lo que se denominan hernias de disco, hernias discales, que son muy dolorosas. Bueno, y las sinoviales las vamos a clasificar de acuerdo a la forma que tengan las superficies articulares. Pueden ser superficies planas, ¿sí? O pueden ser superficies ovoideas, pueden ser superficies en silla de montar, ¿sí? Superficies cilíndricas de un lado y cóncava, o sea, cilíndrica de un lado y cóncava del otro. De acuerdo a eso, vamos a darle un nombre. Pero antes de eso, tenemos que recordar que la articulación sinovial tiene algunas características que son importantes. Una es que tiene cavidad, cartílago hialino, el cartílago articular, membrana sinovial, que se va a encargar de la secreción, la producción de un líquido, es un líquido sinovial. Vamos a tener por fuera de la membrana sinovial la cápsula articular. Puede existir
en la articulación algunos elementos especiales para mejorar el contacto de la superficie, para aumentar la superficie articular, como son los rodetes o labrum, como son los meniscos articulares, discos articulares, que son elementos fibrocartilaginosos. Después tienen, Profe, sí, una pregunta. Preguntan si la articulación en pivot de la C1 y la C2, las vértebras C1 y C2 son sinoviales. Es sinovial. sí, 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 Ah, sí. bien. Todo lo que sea articulación plana en pivote o trocoide, o sea, las 6 articulaciones, sí, clásicamente, en silla de montar, celar, esas son todas sinoviales, son todas articulaciones móviles. Les decía, la cápsula articular y después tenemos ligamentos y los músculos. Esas son las características de una articulación sinovial, ¿sí? Y de acuerdo a las superficies articulares, vamos a tener, a ver, les puse esto a ver si es más, se puede entender un poquito mejor. Cuando las superficies son planas, tenemos la artrodia o articulación plana. Si la articulación tiene una superficie articular cilíndrica y una superficie articular que va a encajar, ¿sí? Cóncava, que va a encajar con la superficie cilíndrica, es la trocoide o en pivot. Un ejemplo es lo que estaba diciendo recién acá la compañera, que está a nivel de la articulación entre la apófisis C1 y C2. ¿Pero qué parte? ¿Quién hablaba recién en relación a la trocoide? Porque Em, entre C1 y C2 hay una articulación media y hay articulaciones laterales. ¿Se entiende lo que preguntó? La articulación entre el atlas y el axis tiene una articulación media, ¿sí? Que está formado por la apófisis odontoides o el diente del axis, y una articulación, que son dos, que son laterales. ¿Cuál es la trocoide? Sería el que es el del diente del axis, ¿o no? Exactamente, exactamente, exactamente. Es la que nos permite el movimiento de rotación de la cabeza. Las articulaciones laterales son planas. ¿Mm? Entonces tenemos una articulación plana o artrodia, una trocoide, un pivot. Después hay articulaciones que por su superficie articular, ¿sí? Se denominan troclear. ¿Y qué les parece acá? ¿Cuál sería la superficie troclear? Podría ser el, o sea, ¿qué Perdón, articulación, un ejemplo? troclear que tiene otros términos, ¿no? También llamado gínglimo. Eso la van a ver en, perdóname que estoy bajando el celular. Troclear o gínglimo también se denomina, ¿sí? ¿Qué tipo de superficie articular tiene? Troclea. La superficie es troclear o en polea, que se llama, ¿sí?
como si fuera actuó como una bisagra, también una articulación en bisagra se le da el nombre. Ejemplo de esta articulación es la húmero-cubital. Húmero-cubital. ¿Se acuerdan que el extremo inferior del húmero tiene una tróclea como superficie articular? Otro ejemplo de troclear es la que se produce entre el trapecio, o sea, recuerden que los huesos de la mano, del carpo, teníamos escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, bueno, una primera y una segunda fila. En la fila donde está el primer dedo, ¿sí? El pulgar, vamos a tener a esa altura el trapecio, y la unión entre el trapecio y el primer metacarpiano es una troclear, es típica esa articulación, ¿sí? Entre el trapecio y el primer metacarpiano. Si las superficies articulares tienen una forma elipsoidea, ¿sí? Y una cóncava o condílea, ¿qué tipo de articulación podemos tener? Una muy importante a nivel de la nuca. La articulación entre los cóndilos del occipital con las masas laterales del atlas. Esas son articulaciones condilias, ¿sí? También algunos la pueden denominar bicondilias, porque son dos. Que tiene dos tipos de movimientos, ¿no? Tiene, yo creo que la flexión-extensión y El el movimiento otro, no recuerdo. Sí. tiene principalmente el movimiento de decir que sí, de bajar la cabeza Claro. y La subir. depresión, ¿o no? Mientras que el de decir que no, lo que es el giro, rotación, lo hace la articulación atlanto-axoidea media, que era una articulación Bien. trocoide, como habíamos dicho. Ah, bien, bien, gracias. Claro. Estas articulaciones hay que acordarse, de la articulación entre el occipital y el atlas y el atlas y el axis. Son importantes. Profe, pregunta. Sí, Condilia es lo mismo que elipsoidea, ¿no? sí, exactamente. Ah, gracias. Yo iba a preguntar lo mismo, me sacaste la palabra de la Exactamente. boca. Otro ejemplo de articulación que en realidad es una bicondilia, considerada bicondilia doble, en realidad porque tiene dos superficies como si fuera en contra, ¿no? Tendría que mostrárselo. Es la temporomandibular. Y otro ejemplo de bicondilia es la femorotibial, ¿sí? Entre los cóndilos del fémur y los platillos tibiales. Entonces, de las condilias, recordar la del atlas con el occipital, la temporomandibular y la femorotibial. Otro ejemplo de articulación condilia es la articulación de la muñeca. ¿Mm? Después tenemos las superficies articulares donde una es esférica, como por ejemplo la cabeza del húmero, y la otra superficie articular es cóncava, como la cavidad glenoidea de la escápula, o como la articulación de la cadera, la cabeza del fémur y el acetábulo. Y la articulación, hay otra articulación
es la llamada articulación celar, también llamada por encaje recíproco o encilla de montar. Es esta articulación que vemos. Fíjense cómo la convexidad de uno encaja con la concavidad del otro y tiene una forma geométrica especial, ¿sí? Como si es una hipérbole paraboloide. No sé si tengo, yo le había puesto alguna. Imagínense la silla de montar de un caballo, ¿sí? Eso representa la superficie articular de esta articulación. Que es como la del pulgar, ¿no? Exactamente. Claro. Un ejemplo es la articulación trapecio metacarpiana. Yo creo que no sé si les dije algo mal, porque yo esta la nombré, es una encilla de montar o en encaje recíproco oscilar. Bien, estas serían las 6. Ah, sí, les dije mal. La trapecio metacarpiana no es una troclear, es una articulación en silla de montar. ¿Mm? Me parecía que algo me rondaba en la cabeza que había dicho algo mal. Está bien. ¿Está? Bien, para que no queden con ese concepto, en silla de montar es la trapecio metacarpiana, la del dedo pulgar. Muy bien. Esta es la articulación, les decía, más móvil, más importante en cuanto a movilidad y función, ¿sí? ¿Y qué tenemos que saber? Especialmente qué tipo de articulación es lo que estábamos viendo recién, cómo está constituida, cuáles son las superficies articulares, ¿sí? Los principales ligamentos, los músculos alrededor de ella, que va a permitir los movimientos. Esta articulación, como es una esferoidea, es una articulación que se va a mover en relación a 3 ejes, ¿sí? Se denomina triaxial. ¿Cuáles son los 3 ejes que se va a mover esta articulación? En el coronal, sagital y transversal. El eje longitudinal, el eje transversal y el eje Anteroposterior. sagital o anteroposterior, vertical o longitudinal y horizontal o transversal. Ojo que el término coronal o frontal corresponde a plano, ¿sí? No a eje, ¿sí? Entonces, sobre estos 3 ejes va a tener movimientos de esta articulación. ¿Cuáles son los movimientos de la articulación del hombro? ¿Qué les parece? A ver. ¿Qué movimientos tiene el hombro? Flexión, extensión y abducción. Bien, vamos primero con la flexión-extensión. La flexión-extensión, ¿sobre qué eje se va a producir? ¿En relación a qué eje vamos a tener la flexión y extensión? Transversal. Transverso. Bien. ¿Y qué plano habíamos dicho? Sagital. Sagital. Perfecto. Bien. El otro movimiento, el de abducción o abducción o separación, que es lo mismo, y el de aducción.
¿Sobre qué eje se va a producir esos movimientos? Sagital. Sobre el eje antero-posterior, ¿puede ser? Antero, posterior o sagital. ¿Y el plano? Coronal. Coronal. Coronal, perfecto. La rotación, que va a ser medial o lateral, ¿sí? Si se aleja del eje del cuerpo, se acerca, va a ser en relación o en torno a qué eje. Longitudinal. Bien. ¿Y el plano que habíamos dicho hoy qué era? ¿Cuál plano era? Horizontal. Perfecto. Muy bien. Permítanme que estoy pasando porque quiero... Acá está la articulación que decíamos, la atlantoaxoidea media, ¿sí? Entre el diente y el arco del atlas. Esta es una articulación muy importante que se puede lesionar en un traumatismo, por ejemplo, el traumatismo de los accidentes automovilísticos, de tránsito, pueden provocar una rotura, una luxación, con consecuencias muy graves. Gingioma, troclear o empolea, y acá tenemos el ejemplo de la húmero cubital. La articulación húmero cubital es una articulación ¿de qué tipo? ¿Qué les parece? A ver. ¿Sinovial puede ser? ¿Cómo? ¿Sinovial? Sí, sí, ¿No? por supuesto. Sí, sí, sinovial, obviamente, porque hay un movimiento. Bien. ¿Y qué tipo de articulación dentro de las sinoviales? Ay, no sé. La que está ahí, la estamos viendo en la imagen, ¿eh? Es Cínglimo ese. sí. ¿Les parece que está bien? Sí, sí. Ujú. La articulación del codo, recuerden que es un complejo articular, que está dada por la húmero cubital, la húmero radial y la radio cubital superior. ¿Sí? ¿Eso recuerden? ¿Recuerdan? Bien. ¿Qué era la circunducción? Era como una rotación, pero diferente. Era como más en forma de círculo completo, digamos. Como más amplia, exactamente. Más amplio, ¿sí? ¿Y por qué? Porque precisamente es la suma de los movimientos que estábamos viendo, los movimientos simples. Es decir, la suma de la flexión, extensión, la suma de la rotación medial lateral y la suma de la abducción y la aducción va a dar lugar a la circunducción. ¿Qué articulación va a tener circunducción? ¿Cuál les parece? La articulación de la cadera. Sí, pero en general, sin nombrar, sin
irnos a una articulación en especial. ¿Qué tipo de articulación va a ser? Una El- esferoide o en artrosis. Claro, exactamente, exactamente. Es la única que puede darnos ese tipo de movimiento. Y de las articulaciones uniaxiales, es decir, aquellas que se mueven alrededor de un eje. ¿Cuál es la articulación de las que vimos, de las 6 sinoviales, que es uniaxial? La articulación Codo. esquíncle o troclear. Esa es la única articulación, ¿sí?, que tiene este tipo, por ejemplo, que tiene flexión-extensión. La que estábamos viendo recién, la del codo. ¿Y qué otra articulación también es uniaxial, que estuvimos viendo recién? La de la rodilla. No, La del atlas y el axis. exactamente, la trocoide. Ese que permite, trocoide o en pivote, que permite la rotación o giro. Y las articulaciones biaxiales son las que se mueven alrededor de dos ejes, son la condílea o elipsoidea y la articulación en silla de montar ocelar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí. ¿La plana también es un solo eje? ¿Cómo? La plana. No, la plana es una articulación especial porque en realidad las superficies que son planas deslizan, ¿sí?, y se dirigen, tienen sobre diferentes ejes. No es un solo eje. Tiene diferentes, un movimiento de deslizamiento, desplazamiento hacia varios lados, varios ejes, ¿sí?, hacia varias puntas. Ah, listo. ¿Se acuerdan que hoy les decía yo que lo representábamos? El eje y el plano sobre el que se desplaza. El eje es el que va a dar entonces el movimiento, el que define el movimiento. Bueno, esto es lo mismo que estábamos hablando, ¿eh? Repetimos, rotación, movimiento simple que se realiza en el plano transversal alrededor de un eje longitudinal. La que es externa se aleja del eje, la interna o medial la que se acerca al eje del cuerpo. Mientras que la abducción y la aducción se realizan en el plano frontal, alrededor de un eje sagital. Y la flexión-extensión es el movimiento entonces que habíamos dicho que se produce en el plano sagital alrededor de un eje transversal. La flexión va hacia arriba y adelante y la extensión va hacia atrás y abajo. Cuando definimos a nivel del codo flexión-extensión, podemos hablar de un aumento, ¿sí?, una separación de un segmento con el otro, aumenta el ángulo, ¿sí?, mientras que la extensión es cuando se acerca el antebrazo sobre el brazo. Bueno, estos son los movimientos de flexión. Miren, del hombro, la extensión, el de la cadera,
el del codo, la rodilla y el tronco. Hay un movimiento que es importante, que es el de pronosupinación. El movimiento de pronosupinación es un movimiento del antebrazo, ¿sí? Es un movimiento en relación a un eje longitudinal que va a llevar a pronar cuando la palma de la mano, ¿sí? Se dirige, si estamos en una posición anatómica, hacia atrás, ¿sí? O hacia abajo. Depende cómo tengamos, si tenemos los codos flexionados. Si están extendidas las manos hacia adelante o hacia arriba, es una supinación. Las articulaciones que tienen que ver con la supinación y la pronación son las radiocubitales superiores e inferiores, o proximales y distales. Este Profe, tipo de... Sí, pero, creo que ibas a decir eso, pero creo que no quiero preguntar en qué tipo de plano se realiza esta movimiento, pronación, supinación y el eje. Sí, pues. el eje longitudinal, Bien. ¿sí? Sobre un eje longitudinal. Es una rotación. Claro. Es Les decir, iba a que va a decir que ser este... ¿Cómo? Perdón. ¿va a ser en el plano transversal el plano? A ver, ¿qué les parece? Sí, es el plano transversal. ¿Mm? Sí. Tal cual. Les decía que este movimiento es Bien. muy importante porque este acompaña, ¿sí? El movimiento de lo que es la mano, todos los movimientos motores finos, ¿sí? Ya sea escritura, imagínense lo que tiene que ser el peinarnos, son movimientos de suma importancia que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Bueno, estos son movimientos complejos, este a nivel de la cadera, de la pelvis, y que tienen importancia en el parto, ¿sí? Cuando tiene que atravesar el feto el canal del parto, lo que es nutación y contranutación, ¿sí? Pero bueno, esto, otros movimientos, el movimiento de oposición, ¿sí? Del dedo pulgar con los restantes. Bueno, alguna pregunta sobre articulación? Profe, le quiero hacer una consulta con una articulación. ¿Puede ser la subdeltoides? Articulación subdeltoides. Subdeltoidea. Sí, sí, sí. ¿Qué me querés preguntar? Ese es directamente entre dos músculos, ¿o no? Claro, no es una articulación verdadera, Está bien. es una articulación funcional, ¿sí? Perfecto. Dale. Sí. Las articulaciones verdaderas son a nivel del hombro, son la glenohumeral y la acromioclavicular. Esa articulación que vos decís son articulaciones que se producen entre músculos y no son verdaderas articulaciones, son funcionales. Perfecto. Listo. Gracias, profe. No, nada. Lo que dijimos en relación a ejes y planos, lo que estuvimos charlando sobre las diferentes superficies articulares, sobre la clasificación y básicamente
saber las articulaciones esferoides, la del hombro, la de la cadera. Esto es lo que nosotros le vamos a pedir, ¿sí? Por ahí algún ejemplo de, no sé, la trapecio metacarpiana, la del dedo pulgar, la del codo, la de la rodilla. Pero es esto lo que tenemos que saber de sistema articular. No vamos a preguntar mucho más, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, Sí, sí. ¿quieren hacerme alguna pregunta fuera de este tema? Las preguntas del parcial tienen que ver con lo que hemos visto, obviamente, ¿no? Así que fíjense en las guías de trabajo práctico y en el material que hemos pasado en las clases teóricas. Recuerden que el parcial es el jueves, en el horario de la clase teórica. ¿Sí? Profe, ¿va a tener la misma dinámica que los parcialitos o va a haber algo Más o distinto? menos, sí. Puede haber alguna imagen, pero son de opción múltiple, sí, son similares. Buenísimo. ¿Y el tiempo más o menos como No, el tiempo es lo que más, venimos el tiempo es más. manejando? El tiempo es más, se puede llegar a 50 minutos. Ah, listo. Porque son más Gracias. preguntas, obviamente. Claro, claro. Bueno, si no tienen preguntas, los dejo estudiar y cualquier cosa, nos vemos. El jueves entonces tenemos parcial, no hay clase teórica.